del país. Gorilla Oil cuenta con el respaldo y garantía de Invermec, una empresa reconocida en el mercado por su seriedad. Somos Gorilla Oil. Somos Invermec. Si lo vende Invermec, es bueno. El fútbol es pasión, el fútbol es emoción. Aquí en Caché 90.9 FM encontrarás la cancha con las entrevistas, transmisiones y opiniones, todo lo que necesitas saber. Al amigo, al colega Jaime Carrera. Él es un ejecutivo, funcionario del Observatorio de la Política Fiscal, director. Mi querido Jaime, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Te ruego acepte nuestras disculpas de rigor. Bienvenido. Gracias a la invitación, Clever. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a ti, a Fernando, a Kimber y a la audiencia. Jaime, el presidente de la República, el señor ingeniero Daniel Noboa Sin, habló a los medios de comunicación hace una semana y nos supo decir que las finanzas públicas prácticamente están todas saneadas. Es más, habló incluso de la Reserva Monetaria Internacional, habló también que el déficit él lo recibió con 10.000 millones y algo más, y ahora lo ha bajado sustancialmente. Y ahí es cuando yo le dije a Kimberly, ¿por qué no llamamos a Jaime Carrera? Porque el Observatorio de Política Fiscal no se inició o no tiene su origen el año pasado, ni hace 2 años, no. Esto tiene muchos años ya, y me vas a recordar desde cuándo tenemos el Observatorio de Política Fiscal, donde laboran casualmente técnicos, no políticos, sino técnicos. Y esta dependencia a nosotros, los comunicadores, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, nos da luces a través de las cifras que son realmente confiables. Jaime, cuéntanos un poco, ¿eso es real de que las finanzas públicas están en una situación, no sé, muy buenas, excelentes, o prácticamente ya hemos superado todos esos desequilibrios presupuestarios y desequilibrios de los índices de la política fiscal? Bueno, gracias, Clever. Primero, el observatorio funciona desde el año 2003, ¿no? Y ustedes pueden, quienes nos miran y nos escuchan, pueden acceder a la página web del observatorio y allí van a encontrar toda la historia de los números a través de estos años, ¿no? Bien, en cuanto a los números fiscales, primero distingamos los conceptos, ¿no? El Estado o el gobierno, el Estado tiene déficit cuando gasta más de los ingresos. Luego hay que pagar amortizaciones de deuda y luego hay que pagar cuentas pendientes de este año y de años anteriores. Todo esto suma las necesidades de financiamiento del Estado. Entonces hay que tener claro en los conceptos, ¿no? El déficit es una parte de la necesidad de financiamiento del Estado. A eso siempre hay que agregar el pago de amortizaciones que son pasivos de deudas anteriores y las cuentas por pagar que siempre acumula el presupuesto. Eso sin considerar
los certificados de tesorería y estos convenios de liquidez que en conjunto suman como 5.000 millones de dólares. Bueno, en cuanto a números, este año el presupuesto va a cerrar con un déficit de alrededor de 4.000 millones de dólares. Es el déficit que está en la última revisión del Fondo Monetario Internacional, que ya está publicada en la misma web del observatorio. Entonces, el déficit que va a cerrar este año de 4.000 millones, a eso hay que agregar las cuentas por pagar, que cerrarán como otros 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo hemos llegado a este déficit? Miren ustedes, en este año el gobierno ha recibido ingresos adicionales por más de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué conceptos? Por la remisión tributaria, 556 millones de dólares, por la autorretención de impuesto a la renta, que es un anticipo del impuesto que deben pagar las empresas en abril del próximo año, ahí son como 1.700 millones de dólares, por los impuestos temporales a empresas, a, a la banca, que son más de 400 millones de dólares, por utilidades del Banco Central, 500 millones de dólares, por el aumento del IVA, que son casi 100 millones de dólares al mes, la reducción del subsidio a los combustibles. Bueno, mira tú larga la lista de los ingresos adicionales, ¿no? Y uno se pregunta, a pesar de esta cantidad inmensa de ingresos, vamos a recibir un déficit o a cerrar un déficit con alrededor de 4.000 millones de dólares. Claro que es menor a los 6.000 que recibió el gobierno, pero el déficit sigue elevado. Y por otro lado, a pesar de estos ingresos adicionales, el monto de la inversión en este año es mínima, ¿no? Será de unos 600, 700 millones de dólares. Entonces, casi todo el ingreso adicional ha servido para financiar el gasto corriente del Estado, ¿no? Y además, si se registran las autorretenciones correctamente, porque esto prácticamente es un préstamo de las empresas al gobierno, el déficit sería de más de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos muy lejos, Clever, Fernando, de tener cuentas públicas saneadas y sostenibles, ¿no? Por ejemplo, los saldos del Tesoro Público al viernes anterior fueron de apenas 570 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que estamos es sobreviviendo con préstamos y con deuda. Vean ustedes que la deuda pública total en este año aumentará de 78.000 millones a 83.000 millones de dólares. Y la deuda externa pasará de 47.000 millones a 49.000 millones. Y la deuda interna pasará de 22.000 millones a 26.000 millones. Y la deuda con el Seguro Social, los bonos que adquiere el Seguro Social al Estado, pasan de 9.800 millones a alrededor de 12.000 millones de dólares. Entonces, el Estado lo que ha hecho, el gobierno lo que ha hecho en este año, es financiar el déficit con más deuda. Y esa deuda hay que pagarla en el futuro. Y en el caso del Seguro Social, al Seguro Social se le paga en gran medida el 40% de pensiones y las deudas con nuevos bonos. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, en el caso de pensiones, si le pagan el 40% de pensiones con bonos, el fondo de pensiones de este rato es de alrededor de 6.000 millones de dólares. Si el Estado le paga con bonos, el fondo de pensiones lo que necesita es liquidez. No le van a pagar a los jubilados con los bonos que le entrega el Estado por el pago del 40%, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que en el Ecuador aún tienen que arreglarse y que va a costar en el futuro, ¿no? Está nuevamente el Ecuador sobreviviendo, financiando un gasto Jaime, corriente elevado. permíteme hacerte esta consulta. Dijiste que el gobierno este año ha tenido ingresos adicionales que superan los 4.000 millones de dólares. 5.000 millones. 5.000 millones. Bien. La pregunta es, ya este año 2025 no va a pasar tal cosa.
Por lo tanto, no va a tener ese ingreso. Ahí viene mi pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno si ya de algunas cosas ya tiene gastos fijos? Ya tiene gastos obligatorios que pagar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Más impuestos? Entonces, Pregunto. ubiquémonos en el 2025, Clever, repitiendo que en este año prácticamente todos los esfuerzos de la sociedad se han ido al gasto corriente, ¿no? Pero ubiquémonos en el 2025. En el 2025 no van a haber los ingresos adicionales por la remisión tributaria, que son casi 600 millones de dólares, menos ingresos. En el 2025 tampoco va a haber el impuesto temporal a las empresas y a la banca, menos unos 400 millones adicionales. Tampoco habrá los 1.700 millones de la remisión tributaria de la autorretención de impuesto a la renta. Es más, las autorretenciones de impuesto a la renta en este año superan en más de 500 millones de dólares de lo que debían declarar las empresas en 2025, en abril. Entonces no hay esos ingresos adicionales. Tampoco van a haber las mismas utilidades del Banco Central, que este año son 500 millones de dólares. Tampoco van a haber unos 270 millones de dólares que les cobraron a las empresas petroleras por un ajuste del IVA. Entonces van a haber menos ingresos, digamos, menos ingresos por unos 2.000 millones de dólares. Por el lado del gasto, en cambio, habrá que pagar más intereses de los bonos basura, más de 200 millones de dólares, porque el pago de interés de los bonos basura sube cada año. También habrá que pagar más de intereses a los multilaterales, otros 200 millones más, son 400 millones de dólares más de gasto. También habrá que gastar más o pagar la factura del equipamiento para superar los apagones. En este año 2024 casi no se ha registrado nada de esos gastos, son muy poco. Digamos que 500 millones de dólares más. Entonces volvemos a la misma historia, ¿no? El próximo año habrá menos ingresos y habrá más gastos. Entonces volveremos a un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares, que es el déficit estructural que mantiene el Ecuador desde hace varios años, ¿no? Y a ese déficit le sumamos como 5.000 millones de amortizaciones de deuda y 4.000 millones de cuentas por pagar que quedarán este año. Entonces, las necesidades de financiamiento nuevamente estarán por alrededor de los 12.000, 13.000 millones de dólares. Solo el próximo año, mira tú, que a los multilaterales habrá que pagarles 4.000 millones de dólares, 2.500 millones de amortizaciones y 1.500 de intereses. Y solo al Fondo Monetario Internacional el próximo año habrá que pagar casi 1.800 millones de dólares, 1.150 de amortización y casi 600 de interés. Entonces las deudas se pagan, ¿no? Entonces la deuda hay que pagarla del próximo año y el gasto sigue y el déficit sigue elevado. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar el próximo año, no? El próximo año el gobierno, ¿qué va a hacer? Porque además, no puede seguir financiando un gasto corriente que es inflexible y nocivo, ¿no? 10.000 millones de dólares en sueldos, más de 3.700 millones de dólares en intereses de la deuda. Mira tú, que estos intereses de la deuda que el próximo año son 3.700 millones, representan más de lo que se asigna al Ministerio de Educación o más de lo que se asigna al Ministerio de Salud o casi el doble de lo que se asigna a Defensa o Policía o el doble de lo que se paga por los bonos de los pobres o es una cantidad superior al 40% de pensiones. Pagar en intereses más del 30% del PIB no es compatible con la capacidad de la economía. Entonces el próximo año vamos a tener serias dificultades para reducir el déficit público y emprender una senda de sostenibilidad fiscal, ¿no? Entonces, está muy lejos el Ecuador de tener sostenibilidad en las cuentas públicas y el próximo año el gobierno tendrá que
tendrá que de una vez por todas, cualquiera que sea el gobierno que llegue, ¿sí? De diseñar un plan económico y fiscal en función de lo que se quiere el país para los próximos años, ¿no? Y Permíteme, Fernando, permíteme, Jaime, 7 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos a robar 10 minutos al programa deportivo porque tiene inquietudes, Fernando Cajo, desde la capital de todos los ecuatorianos. Adelante, mi querido Fernando. Gracias, Clever, y aunque un poco tarde, felices Pascuas de Navidad, economista Jaime Carrera. Realmente las cifras son preocupantes, hablar de deuda pública, deuda externa, deuda con el IES y por tantos millones de dólares. Definitivamente no es tan halagador el panorama del 2025, pero ante todo esto, donde usted incluso señala que habrá menos ingresos y hay más pagos, traducido al ecuatoriano es casi similar, ¿no? Casi similar, el ecuatoriano se endeudado en tarjetas de crédito, préstamos, va a tener menos ingresos y no sabemos cómo va a cumplir con estos compromisos. ¿Y cuál puede ser una salida ante esta difícil situación en términos generales, economista Carrera? Porque ese es el diagnóstico, pero también los ecuatorianos nos preguntamos, ¿y ahora qué hacer para el año 2025? Buenos días nuevamente, qué gusto saludarle. con gusto, don Fernando. Y mire, con usted, Fernando, con Clever, esto venimos tratando de hace años, ¿no? Ustedes recuerden que esta película la repetimos año tras año. Más ingresos, menos ingresos, más gastos, déficit permanente, deudas permanentes. Bueno, es la historia del Ecuador, lamentablemente. Pero ya el próximo año vamos a llegar a un punto de inflexión en el que si no enfrentamos con responsabilidad el tema económico y fiscal, bueno, el país le esperan no días halagadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pregunta usted. De una vez por todas, el Ecuador tiene que enfrentar el tema fiscal y no hay otra manera de emprender una senda de sostenibilidad fiscal generando más ingresos y reduciendo gastos. ¿De dónde vienen los ingresos? Más impuestos. El país prácticamente no lo admite. Luego, reducir el subsidio al diésel, por ejemplo, es algo que debería hacerse. Luego, en el lado del gasto, no podemos seguir manteniendo una burocracia pública de 10.000 millones de dólares que absorbe todo el impuesto a la renta y el IVA. Entonces hay que reducir el tamaño de la burocracia pública, no hay opción. Luego hay que reducir otros subsidios en el gasto, el 40% de pensiones, que son más de 2.500 millones de dólares, no es sostenible para el presupuesto del Estado. Entonces hay que enfrentar la reforma de la seguridad social para que le den ingresos a la seguridad social y le disminuya la carga del presupuesto del Estado. Entonces hay que reducir otros gastos, hay que hacer crecer la economía por otro lado al mismo tiempo, ¿no? Entonces en el caso del seguro social, las reformas son imperativas porque el fondo de pensiones, bueno, se va a agotar muy pronto, ¿no? Y el fondo de pensiones de algo más de 6.000 millones de dólares. La mayoría de esos fondos están en préstamos hipotecarios, quirografarios y en bonos del Estado. No se le va a hacer, no se le va a decir a los jubilados te pago con bonos o con préstamos o con el producto de los préstamos quirografarios hipotecarios, ¿no? Entonces, se necesita un rediseño de la política fiscal con absoluto rigor y realmente con una reducción drástica del gasto y generación de ingresos. Eso es una parte del tema. El otro, la economía. Si al mismo tiempo no hacemos que crezca la economía, bueno, esto no va a funcionar. En este año la economía va a decrecer alrededor, según el Fondo Monetario, 0,4%. Según otros organismos o otras previsiones, menos del 1%. En este año que estamos viviendo, ¿sí? La solvencia del país se ha deteriorado porque sube el déficit más de lo que crece la economía. Entonces, si en este año la relación deuda pública-PIB es de alrededor del 63%, el próximo año, en este año ya va a cerrar en cerca del 70%. En este año, el PIB per cápita del Ecuador de cada persona decrece menos 1,1% según las cifras del Fondo Monetario. Entonces, el próximo año hay que hacer crecer la economía, iniciar un proceso
de crecimiento de la economía de varios años, de 20, de 15, 20 años al 5% anual por lo menos, y a la par que se reduce el déficit y se mejora la solvencia del país, se baja el riesgo del país, pero para esto se necesita un plan de largo plazo en una economía dolarizada, que vengan inversiones. Miren ustedes, la inversión total en este rato de interna y externa es apenas 23.000 millones de dólares. Y la inversión extranjera directa en este año, en el primer semestre, es solo 120 millones de dólares. Y las exportaciones son de más de 20.000 millones de dólares en una economía dolarizada. Entonces, en los próximos años necesitamos la inversión extranjera directa que sea de unos 5.000 millones de dólares anuales. Y la inversión privada que suba a unos 20 a 30.000 millones de dólares anuales. Pero es un proceso de largo plazo. Entonces necesitamos redefinir el Ecuador que queremos, reorientar las cuentas públicas, arreglar, generar un ambiente adecuado para que venga la inversión interna y externa, y en un entorno de inseguridad interna, en un entorno de inseguridad jurídica, en un entorno de corrupción con jueces presos en la cárcel, en un entorno general de deterioro del país, de las instituciones, y en un ambiente externo, en donde nos prestamos a una situación geopolítica mundial diferente, donde va a haber proteccionismo por todo lado, donde tenemos bloques que están luchándose por la hegemonía mundial. Tenemos a China por un lado, Rusia por un lado, la Unión Europea por otro lado, luego Estados Unidos con las políticas de Trump por otro lado. Bueno, no es que tratemos de alarmar esto, sino que Ajá. nos negamos a ver estas realidades. Y si el Ecuador no enfrenta todo esto en el futuro, bueno, no va a tener buen puerto, ¿no? Es el criterio eminentemente técnico del economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Y una última pregunta desde acá, desde Quito, economista, qué pena que nos quedó corto el tiempo. Entramos a un año, a un mes, enero, eminentemente político. ¿Qué rol y qué papel va a jugar los políticos, por decirlo así, quienes asumirán la presidencia en mayo del próximo año? El escenario es complejo. Habrá extrema seriedad por ejemplo, manejar el tema de la dolarización, que nos ha dado algo, por lo menos, de respiro en la economía ecuatoriana. ¿Cuál debería ser el rol de seriedad, pregunto, del que llegue a ser presidente o presidente de la República el próximo año? Bueno, a los políticos que quieren llegar a la presidencia, habría que preguntarles si conocen todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y si tienen alguna idea, una visión de desarrollo del país para los próximos años, ¿no? Lamentablemente, don Fernando, si de los candidatos que este rato piensan llegar a la presidencia, les preguntamos, ¿tienen la menor idea de lo que van a recibir y de estos números fiscales y económicos? Y de cómo, y de qué, y cómo van a llevarle al país al desarrollo en los próximos años? Lamentablemente, creo que, salvo alguna excepción, ninguno de los candidatos tienen la dimensión para aquilatar o para conducir al país por la senda del desarrollo en los próximos años. Y casi ninguno tiene la menor idea de las realidades fiscales, económicas, de deuda que vive el país y de lo que tienen que hacer en los próximos años para enfrentar la deuda pública, para enfrentar el déficit, para enfrentar la falta de inversión. Pero, lamentablemente, este es el panorama del Ecuador, y desde enero hasta abril, si es que hay segunda vuelta, bueno, vamos a estar en una incertidumbre total de lo que va a pasar con el país en los próximos años, con inversiones detenidas, con cuentas públicas agonizando, y eso es lo que le espera al Ecuador, lamentablemente, don Fernando, ¿no? Qué pena. Esperemos que por ahí haya un milagro. El Ecuador es esperanzado en la fe y la esperanza, valga la redundancia, de que haya milagros. Ojalá se La, den por beneficio de todos, ¿no?
Lamentablemente, don Fernando, la economía, el fisco y el desarrollo del país no se arregla con milagros, ¿no? La economía, en economía no hay almuerzo gratis y hay que hacer, en el país hay que hacer algo de lo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no? Tal vez aquí necesitamos un estadista de esa dimensión con una motosierra para que arregle las cuentas públicas, la economía y le conduzca al Ecuador por buen puerto, ¿no? Un país que apenas produce $500 al mes por habitante, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. El Ecuador debería producir al mes 1.500, $2.000 para alcanzar el desarrollo, pero es una tarea de 15, de 20, de 30 años que los políticos no tienen la menor idea de cómo enfrentarlo. Qué pena, ¿no? Qué pena, lastimosamente, ese es nuestro Ecuador economista, Jaime Carrero. Hubiéramos querido tener mejores días para nuestra nación. Guayaquil, sigue Clever Kimberly, y muchas gracias de mi parte, economista Carrera. Siempre un gusto. Un gusto verlo. Bueno, Jaime, la verdad que el cuadro es tétrico, es tétrico. Pero, ¿qué es lo que debería pasar? Las cosas buenas hay que imitarlas, Jaime. Sí, Tú sabes, y todos los que entendemos un poco este tema de la economía, el Perú, la República del Perú, desde Fujimori fue encontrando una política económica diseñada para largo plazo, estable. Mira tú, ha habido problemas de índole político. Han quitado presidentes, incluso presos, detenidos. Sin embargo, la política económica no ha variado. Sigue su orden. ¿Por qué no hacer una cosa acá en el Ecuador cuando estamos solamente a pocos kilómetros del Perú? Yo creo que ahí hay que todos los días decirle a los políticos que luego se convierten en gobernantes que no le queda otro camino al Ecuador que ya, por un lado, sensibilizarse los políticos, sensibilizarse y también poner de su parte y decir, el Ecuador está yendo al abismo, porque esto de que tú has dicho, has señalado hace poco, el Ecuador hoy su deuda es 83.000 millones de dólares. Imposible pagarla. Con los ingresos que acabas de señalar. Las ventas al exterior apenas a 20.000 millones. Y esto es. Pero la carga por pagar, las obligaciones que tenemos de carácter fijo, es imposible pagar una deuda. Y también, casi imposible, un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque para crecer tienes que invertir, pues. Y tú lo has señalado aquí clarito. ¿A cuánto llega la inversión? 120 millones. ¿Qué es eso? Cero. Ahí están los resultados. El crecimiento económico de acá de nuestra economía. Desde el año 2019 no crecemos, pues, Jaime. 2019 al 24 no crecemos. Crecemos negativamente. Entonces va contra toda norma de teoría económica, contra toda norma de política económica, Jaime. Eso es lo que tenemos. Yo no veo otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, los milagros no existen en la economía.
Lo que sí existe, o debe existir, una predisposición de los políticos. Pues lamentablemente, Jaime, acá se mezcló lo técnico con lo político, y con la politiquería, y con lo que se llama la demagogia, ¿ya? Entonces, tuvimos la dolarización, una camisa de fuerza, y la dolarización se implantó es para que los políticos, los gobernantes de turno, tengan pues un control en el gasto corriente. Pero fue lo contrario. No hicieron caso, más bien se endeudaron más y fueron más irresponsables. Jaime, adelante. Sí, Clever, y tú lo has dicho bien. A ver, primero, el Ecuador, la sociedad ecuatoriana debe entender que sin una economía sólida y sin cuentas públicas equilibradas no hay progreso. Y tú lo has citado muy bien, Perú, ¿no? Perú lleva años con solidez económica y fiscal. Y todos los países que han progresado, Clever, solo progresan con una buena economía y con orden fiscal. Tú tienes Chile, tú tienes Uruguay, tú tienes Costa Rica, incluso Panamá. El Ecuador está a la saga en América Latina de todos los países, lamentablemente. Estamos solo por encima de Bolivia y de Venezuela, o sea, es una tragedia, ¿no? Entonces, pero el Ecuador necesita diseñar un país que se desarrolle en varios años. Y esta es una responsabilidad absoluta de los políticos y de las élites económicas, sociales y políticas del país. Es responsabilidad de ellos conducir a la sociedad en esa dirección. Pero, pero la situación del país no está para populismos y demagogias. La situación del país está para el esfuerzo de todos, porque esto no se va a arreglar fácilmente. No se va a arreglar, no va a haber, no va a haber menos pobres. Le agrego al panorama que hemos descrito. Informales, 4.4 millones de personas que viven con 100, con $200 al mes, con $300 al mes. Pobres, 4.6 millones de personas que viven con $91 al mes. O en extremo pobres, casi 2 millones de personas que viven con $51 al mes. Entonces, los demagogos en esta situación de crisis, ¿sí?, ofrecen trabajo, ofrecen menos pobres, sí, pero con un populismo, una demagogia aberrante, ¿no? Entonces, aquí quienes nos ven y nos escuchan en este momento deben comprender, ¿sí?, que aquí jamás vamos a tener trabajo y menos pobres si es que la economía no crece a tasas superiores al 5 o 6% durante muchos años. Y si es que no tenemos orden fiscal y en dolarización, si no atraemos dólares en inversión extranjera directa y en exportaciones y en otros flujos de capitales. No hay otra manera. Y quienes, los políticos y las élites, quieren engañarle al país diciendo que vamos a tener mañana un país de jauja con más trabajo y menos pobre, le mienten al Ecuador. No va a haber dinero para trabajo, para educación, para salud, si el país no crece, si el país no crece en abundancia y hay inversiones en abundancia, y tanto internas como externas. Si no hay un espacio en las cuentas públicas también para la inversión que ayude, o sea, complemento a la inversión privada, hay que reordenar todo esto. Hay que ordenar todo esto en el Ecuador y esto nos va a costar. Entonces hay que decirle al país lo que dijo Milei en Argentina. Señores, no hay plata y vamos a arreglar esta economía, pero al principio hay que sufrir y después se van a ver los resultados. Y esta no es una tarea de un día, de 2 días, es una tarea de meses, de años. Eso es lo que hay que decir al país. Pero necesitamos políticos de esa dimensión y élites de esa dimensión para que sepan conducir a la sociedad en esa dirección. Este es el llamado, mi querido Clever, en buena hora que hay estos programas, porque hay que insistir en esto para que la sociedad en su conjunto cambie sus hábitos y costumbres, ¿no?
los hábitos y costumbres del Ecuador, de los políticos, de las élites, de la sociedad, están en la dirección de tener un país subdesarrollado, de no esforzarse, de pedirle todo al Estado, de recibir subsidios permanentes. Es decir, esta es una sociedad lamentablemente adicta al subdesarrollo, ¿no? Es en permanente desorden, con corrupción permanente. Y algo muy grave, Clever, Fernando, algo muy grave, es que yo percibo, y este es mi criterio muy personal, que estamos normalizando todo esto, ¿no? Estamos normalizando la corrupción, estamos normalizando el narcotráfico, estamos normalizando la falta de ética pública, estamos normalizando el subdesarrollo y después acabamos acoplándonos a esto, a este paisaje y seguimos así sobreviviendo hasta que algún momento nos resulte difícil o imposible sobrevivir y vengan otras crisis y vengan otros colapsos de la economía, ¿no? Entonces, es el momento de sacudirle al país en su concepción, en sus comportamientos. Y el 2025 tiene que ser un año de inflexión del Ecuador sobre todos estos temas que son profundos para toda la sociedad y que hay mucha gente, Clever, Fernando, que se resiste a decir estas cosas, ¿no? Se cuida o no dice porque dicen, ¿y este loco qué está diciendo cualquier cosa? Es pesimista y ¿por qué es que dicen estos números? Y se cuidan y no dicen la verdad al país y así vivimos, ¿no? Entonces hay que enfrentar esto con valentía. En buena hora, mi querido Clever y Fernando. Yo te agradezco esta invitación, porque hay que decir estas cosas con frontalidad, ¿no? Porque el país necesita saber la verdad y saber lo que tiene que enfrentar en el futuro. Y bueno, también te agradecemos, Jaime, por tu colaboración, porque de esta manera el público oyente, el televidente, va enterándose y también va abriendo los ojos. Es verdad que esta materia de la que tratamos es muy árida, sí, es árida, pero como lo explica Jaime de una forma muy clara, muy transparente, pero básicamente como llegadera a todos, elemental, queda claro, queda claro. Y aquí lo que queda es que el año 2025 y el año 2026, sí, el gobernante que llegue debe dedicarse a poner las bases de una nueva política económica. En 2 años sí se puede hacer eso, Jaime, en 2 años. Una nueva política económica donde impere el control del gasto corriente. Ese. Donde impere el gasto de inversión. Sí, el gasto de inversión. Donde impere los estímulos a la inversión privada. Porque la inversión privada es la que genera mano de obra. No es el sector público, es la empresa privada, el sector privado. Entonces, a ese hay que crearle atractivos, hay que darle incentivos, hay que impulsarlo al sector privado. De lo contrario, seguiremos haciendo estos programas y seguiremos lamentándonos, mi querido Jaime. Ya eso está en la decisión de los políticos, no en la decisión de Jaime Carrera, del Observatorio Política Fiscal, ni de los programas de esta naturaleza. No. La decisión está en los políticos. Pero antes, en un proceso eleccionario, está en nosotros. En saber elegir también. En saber elegir. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, lamentablemente, los políticos, los gobernantes, nunca se han interesado en la educación. Porque el día que una sociedad esté educada 100%, estoy seguro que sabrán elegir.
Mi querido Jaime, te dejo con la despedida y de desearte un feliz año 2025 lleno de salud, lleno de salud. Nada más, Jaime, porque lo otro ya estamos ahí hablando de ello y es una situación con un signo de interrogante enorme, totalmente incierto. Jaime. Iguales deseos, mi querido Clever, don Fernando. Ojalá tengamos un buen año y sobre todas las cosas, ¿no? Un ferviente llamado a la reflexión de la sociedad, ¿no? Los países construyen el país que quiere la sociedad, ¿no? Es decir, los países tienen el bienestar que quiere toda la sociedad, políticos, élites y sectores sociales, y tú bien lo has dicho claramente, ¿no? Al final, ¿quién elige los gobernantes de la sociedad? Y si esta sociedad no tiene conciencia de las cosas o no tiene una buena educación y no asume sus responsabilidades como individuo, bueno, construye un país que le va a llevar cada vez más a la pobreza, al desencanto, al desempleo. Entonces, al final, la construcción de un nuevo país es tarea de todos, pero más, como tú lo has enfatizado, más es tarea de los políticos, porque las decisiones económicas, sociales y de todo género son decisiones políticas a través de la conducción de los estados. Entonces estamos en manos de ellos, mi querido Clever. Muchas gracias por este lindo programa y esta invitación. Un abrazo, mi querido Jaime, feliz año. Usted, mi Igualmente. querido Fernando, lo dejo con la despedida porque mañana la retomamos a la misma hora. Así es, Gracias. Clever, que hasta luego, economista Hasta Carrera, luego. siempre un gusto. Cuídese. Llegamos a la parte final, Clever, de este programa y por supuesto lo que decía al final el economista Carrera, necesitamos una sociedad con conciencia, que haya más educación, lo que tú ponías de énfasis, porque un pueblo, un país educado sería otro el desenlace que pueden tener las naciones. Y claro, estamos en manos de las decisiones que tomen los políticos, así de sencillo. Lo que hacemos nosotros es compartir, colaborar con un granito de arena para buscar mejores días para nuestro país. Desde Quito nos despedimos, Claire, con el gusto de siempre y esperando haber llegado con lo que la gente, la sociedad, nuestros amables oyentes, televidentes desean conocer a diario de nuestro país. Kimberly, un buen día y a todos los compañeros en la ciudad de Guayaquil. Solamente esperamos que mañana tengas internet, mi querido Fernando. No sé qué pasó, estoy ahí con otra fuente de internet, pero creo que Sí, yo se salió. sé. Esperemos. Y Ya voy a nunca, chequear qué ha pasado. nunca nos dijiste si habías comido pavo o cerdo. Ah, no, bueno, el fin de semana, bueno, pavito ya comí en la cena de Navidad, ¿no? Ahora Allá, el cerdo va a ser para despedir al año. ya. Sí, Muy sí, bien. por ahí estamos. Bueno, Con un los vinito, cero alcohol, agüita mineral, agüita corriente, hay que hacerlo a eso. Bueno, está bien. Mire, los boricuas, ¿no? Los puertorriqueños, Puertorriqueños. ellos, el cerdo con los frijoles y toda la cosa, ¿no? Las habichuelas que le llaman ellos. Habichuelas. Y bueno, cada país tiene su costumbre. Y el día sábado puse mucha atención al programa de Prisma Cultural. Y mira cómo difieren las cosas en el mundo, en los años, ¿no? El término Claro, del año. Por ejemplo, en China el año nuevo es en el mes de junio, me parece. claro, Y sí, sí, así sí. fue recorriendo el programa y en todas las partes del mundo no es el año nuevo Claro. ahora, En diciembre. el que Ujú. nosotros decimos, sino en abril, en junio, en otros meses. De tal manera pues que nosotros, este programa lo aclaró bastante porque muchas personas estuvieron convencidas o están convencidas, si no lo escucharon, que el mundo entero celebra el nuevo año el 1 de enero y no hay tal cosa, no hay tal Claro. cosa, no hay tal cosa. Bueno, nos vamos nosotros
Agradeciéndote, Fernando, y especialmente a todos nuestros amables oyentes, televidentes, les decimos que mañana nosotros seguimos trabajando, como siempre, y ya veremos qué vamos a programarle a ustedes para este feriado tan largo, y nada, pensar que 5 días tampoco puedes estar metido en la casa, entonces vas a tener que salir a la calle y ya cuando sales vas con un billete de 20 y después de media hora ya no lo tienes, ya se te fue. Bueno, nos vamos diciéndoles a todos ustedes, amables oyentes y televidentes, Gracias. totales. Chao.